Hola chicos, en este video vamos a ver función cuadrática. Una función cuadrática es aquella que puede escribirse de la forma y tenemos la siguiente forma. F de x o y también puede ser que esté acá en vez de f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. A, b y c van a ser números, ¿sí? Donde A, B y C llamamos términos, son números reales cualesquiera, pueden ser cualquier número real. A tiene que ser siempre distinto de 0, si no, no podría ser una función cuadrática. Si nosotros le quitaríamos este término, me queda una función lineal. Entonces, para que sea efectivamente una función cuadrática, tengo que tener este término que tiene la x elevada al cuadrado, ¿sí? De otro modo, no sería una función cuadrática. El valor de b y de c sí pueden ser 0. El que no puede ser 0 nunca es el valor de a para que efectivamente sea una función cuadrática. En la ecuación cuadrática, cada uno de sus términos tiene un nombre. Entonces, el primer término, que es a por x al cuadrado, es el término cuadrático porque tiene la x que está elevada al cuadrado. El término que contiene bx, que sería el segundo término, es el término lineal, porque si nosotros quitamos este término, me queda una función lineal. Y el término c, que es el que no tiene x, ¿sí?, es el término independiente. Independiente porque no tiene x, no depende del valor de x. La representación gráfica en el plano cartesiano, o sea, en los ejes cartesianos, haciendo y igual a f de x, como le decía antes, que podemos tener y igual a x al cuadrado más bx más c, o podemos tener f de x igual a lo mismo, ¿no? Es una parábola. Ahora vamos a ver después cómo es una parábola. Vertical, orientada hacia arriba o hacia abajo según el signo del valor de a. Y acá me voy a detener un poquito. Si el valor de a es positivo, o sea, mayor a 0, un número positivo, la parábola va a ir hacia arriba, va a tener esta forma. Esto es una parábola, una curva, ¿sí? Una parábola. Si el valor de a, o sea, el primer término que tengo acá, es un número negativo, o sea, menor que 0, la parábola va a ir hacia abajo. Entonces, dependiendo del signo de a, yo ya voy a saber si el gráfico de la parábola va a ir hacia arriba o si el gráfico de la parábola va a ir hacia abajo. Entonces, ese detalle lo tenemos que tener muy en cuenta. Para poder graficar esta función cuadrática y obtener efectivamente la parábola, necesitamos algunos puntos característicos de la parábola. Lo primero que vamos a encontrar es el vértice de la parábola. El vértice es un punto, es específicamente este punto donde la curva cambia de sentido. Fíjense, cuando va hacia arriba, viene bajando, llega hasta este punto que es el vértice de la parábola y comienza a subir. Entonces bajaba, llega al vértice y comienza a subir. En el punto del vértice la parábola cambia de sentido. Miremos la parábola que va hacia abajo. Acá viene subiendo, llega hasta el vértice y comienza a bajar. Entonces, ese punto característico en donde la parábola cambia de sentido, si venía bajando, comienza a subir, si venía subiendo, comienza a bajar, es el vértice. Y un punto, como ya vimos, tiene una coordenada de x y una coordenada de y. Para encontrar la coordenada de x de ese punto tenemos que hacer la formulita menos b dividido 2 por a. B obviamente lo saco del valor este b, que va a ser un número. 2 va a ser siempre 2 y a es el número que está delante de la x que está elevada al cuadrado. Entonces, b es el número que está delante de la x que no tiene potencia y a es el número que está delante de la x que está elevada al cuadrado. Y así obtengo el valor x del vértice. Para encontrar el valor y del vértice, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de la parábola, en el lugar de la x, por el número que me dio el valor del x vértice. Y así se obtiene la coordenada y del vértice.
Entonces, el vértice tiene una coordenada de x que la llamamos x vértice y una coordenada de y que la llamamos y vértice. Para encontrar la coordenada x del vértice tengo que hacer menos b dividido 2 por a. Para encontrar la coordenada y del vértice tengo que reemplazar ese valor que me dio el x vértice en cada lugar que tengo la x en la ecuación y hacer la cuenta y obtener el valor de y. Ese valor x del vértice se llama eje de simetría y es la recta vertical de la ecuación, ¿sí? El eje de simetría lo que hace es dividir a la parábola en dos partes exactamente iguales. Nosotros trazamos una línea sobre el x vértice, una línea vertical, me divide la parábola precisamente en dos partes iguales, como si fuera un espejo. Lo mismo que tengo de este lado, lo voy a tener para el otro lado. Y hay siempre la misma distancia entre los puntos, ¿sí? Eso se llama eje de simetría. Algo simétrico es algo que está en lo mismo de izquierda a derecha, ¿sí? Otra cosa que necesitamos para poder hacer el gráfico de la parábola es saber dónde corta el eje X y dónde corta el eje Y. Vamos a empezar por el corte con el eje Y. La función corta al eje Y en el punto 0 de la función. Nosotros tenemos los ejes cartesianos, ¿sí? Este es el eje X y este es el eje Y. Cuando la función corta el eje Y, supónganse que la parábola corta el eje Y, vamos a tratar de hacer una parábola, corta el eje Y en este punto. ¿Cuánto vale X en este punto? Vale 0. Entonces, lo que podemos hacer para encontrar la intersección con el eje Y es reemplazar a la X por el 0. Si nosotros reemplazamos a la X por el 0, me quedaría A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. A por 0 al cuadrado me da 0, B por 0 me da 0, 0 más C me da C. Eso quiere decir que la parábola va a cortar en el eje Y en el valor de C. No tengo que hacer ninguna cuenta. Esto es explicativo de dónde sale que corta el eje Y en el valor de C. O sea que cuando nosotros tengamos la función, me fijo cuánto vale C. C vale 2, entonces corta el eje Y en el punto 2. C vale 5, entonces va a cortar al eje Y en el punto 5 de Y. C vale menos 4, entonces va a cortar al eje Y en menos 4. ¿Sí? En el valor de C va a cortar la parábola al eje Y. Seguimos. La función corta al eje Y en el punto, 0C, que sería 0 de X y C de Y, ¿no? Siendo C el término independiente de la función. Entonces, recuerden, siempre va a cortar al eje Y en el valor de C. Ahora, para saber dónde corta el eje X, no es tan sencilla la cosa. Para encontrar dónde corta el eje X, que se llaman raíces, ¿sí? La intersección con el eje X la llamamos raíces. Tenemos que aplicar esta formulita, que se llama fórmula resolvente o cuadrática. Aplicamos esa fórmula y vamos a obtener dónde corta el eje dónde corta la parábola al eje X. La fórmula dice menos b. ¿Quién es b? El valor que está delante de la x que no tiene potencia. Más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. De vuelta, el número que está delante de la x que no tiene potencia, pero elevado al cuadrado. Menos 4, ponemos menos 4 por a. A es el número que está delante de la x que está elevada al cuadrado. Por c. C es el número que no tiene x. Todo eso dividido 2 por a. Igual ahora cuando veamos el ejemplo, vamos a ver bien cómo se utilizan las fórmulas. Esto que está dentro de la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 por a por c, se llama discriminante y se suele simbolizar con un triangulito que es el delta mayúsculo. Dependiendo de lo que me dé el resultado de b cuadrado menos 4 por a por c, vamos a poder saber cosas de la parábola. Por ejemplo,
Si ese discriminante, o sea, b cuadrado menos 4 por a por c, me da un número positivo mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones. Por lo tanto, la parábola va a cortar al eje x en dos puntos, que lo vamos a llamar x1 y x2. Entonces, vamos a tratar de hacer de vuelta un pequeño gráfico. Acá tenemos el eje x, acá tenemos el eje y. Supónganse que yo tengo esta parábola. Entonces, la parábola, cuando el valor del discriminante b cuadrado menos 4 por a por c me da un número positivo, la ecuación tiene dos raíces. Corta el eje y en x1 y en x2. Al eje y no, perdón, al eje x, ¿sí? Corta el eje x en dos puntos, que lo vamos a llamar x1 y x2. Eso es cuando toda esta cuenta me da un número positivo. Ahora, si b cuadrado menos 4 por a por c, o sea, el discriminante, me da 0, la ecuación tiene dos soluciones coincidentes. Quiere decir que x1 y x2 van a ser el mismo valor, el mismo número. Y la parábola solo tiene un punto en común, va a tener una sola raíz, porque si es el mismo número, es una sola raíz. Vamos a ver cómo sería esto. Yo acá les estoy haciendo siempre la parábola que va hacia arriba, pero también podría ser una que va hacia abajo. Supónganse que acá tengo el eje x, acá tengo el eje y si me cortan un solo punto, supónganse que este es el punto que me quedó, entonces la parábola llega hasta ese punto y sube. Entonces x1 vale lo mismo que x2, va a tener una sola raíz, un solo punto de intersección con el eje x. Seguimos. Si el valor del discriminante, o sea, b cuadrado menos 4 por a por c, me da un número negativo, o sea, menor que 0, la ecuación no tiene solución real y la parábola no corta el eje x. Ah, pero si no tiene raíces, ¿puedo graficarla? Sí, se puede graficar igual. Lo único que no va a cortar al eje x, o sea que me va a quedar algo como esto. Acá tenemos el eje x, acá tenemos el eje y. Si no corta el eje x, quiere decir que me va a quedar por arriba del eje x, no llega a tocarla nunca, o si la parábola va hacia abajo, acá tenemos el eje x, acá tenemos el eje y, la parábola va a ir así, por ejemplo, ¿sí? Va a estar por arriba del eje x o por debajo del eje x, pero no lo va a tocar, porque el discriminante me dio un número negativo. Y nosotros sabemos que si nosotros tenemos una raíz cuadrada y adentro tenemos un número negativo, supónganse menos 16, esto no tiene solución. No existe un número que al elevarlo al cuadrado me dé negativo. Esto no tiene solución, por eso es que no va a tener raíces, pero se puede graficar, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, voy a borrar un poquito esto, así vamos a ver el ejemplo de cómo aplicar todo esto que les acabo de explicar. Van a ver que con la práctica no es tan complicado, ¿sí? Solamente hay que acordarse de esas formulitas. Igual que como nos teníamos que acordar las fórmulas para la función cuadrática. Bueno, vamos al ejemplo. Ejemplo, dice, tenemos la función y ven que acá ya aparece la y. Y es igual a menos x al cuadrado más 4x más 5. Lo primero que voy a hacer es sacar el valor de a, el valor de b y el valor de c para poder aplicar las fórmulas. A es el número y solamente el número, no la x, solo el número, o sea, el coeficiente que está delante de la x que está elevada al cuadrado. No tengo ningún número, y si no tengo ningún número está el número 1, pero como es negativo, a vale menos 1. B es el número que está delante de la x que no tiene potencia, o sea 4. Y C es el número que no tiene x, en este caso 5 positivo. Entonces A vale menos 1, B vale 4 y C vale 5. Con esto ya podemos encontrar el vértice y las raíces. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que dependiendo del valor de A,
ya podía saber si la parábola iba a ir hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como a es negativo porque vale -1, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. O sea que me tiene que quedar de esta forma, porque el valor de a es un número negativo. Si fuese positivo, iría hacia arriba. Bueno, vamos a calcular los vértices. Lo primero que voy a encontrar es el valor x del vértice. Para eso tenemos que aplicar la fórmula menos b dividido 2 por a. Y ahora, ¿cuánto vale b? 4. ¿Cuánto vale a? -1. Reemplazo por los valores. X vértice va a ser igual a menos b, sería -4. Sobre 2 por, y en vez de poner a, voy a poner lo que vale a, -1. Hacemos la cuenta. X vértice va a ser igual a -4 sobre 2 por -1, -2. Y -4 dividido -2, me queda que el X vértice es 2 positivo. Ese es el valor X del vértice. Ahora, para encontrar el valor Y del vértice, lo que tengo que hacer es reemplazar el valor del X vértice en la ecuación. En cada lugar que tengo la X lo voy a reemplazar por el 2 positivo. Y me va a quedar menos, y en vez de poner X al cuadrado voy a poner 2 al cuadrado, porque el X vértice me dio 2. Seguimos. Más 4x me va a quedar más 4 por 2, más 5. ¿Ven? En cada lugar que estaba la x, lo reemplacé por el número 2, que es el x vértice. Ahora tengo que hacer la cuenta. Y vértice va a ser igual a 2 al cuadrado, 4. Miren que acá el menos está fuera de la potencia, entonces me queda menos 4. Más 4 por 2, 8, más 5. Entonces, el valor Y del vértice tenemos menos 4 más 8, 4 positivo, y 4 más 5, 9 positivo. Las coordenadas del vértice tienen para X 2 y para Y 9. Este es el punto del vértice que después tengo que marcar. Lo voy a poner en rojo para después tenerlo bien a la vista. Bien, ya tenemos las coordenadas del vértice. Me falta la intersección con el eje Y. Vamos a ponerle primer punto, coordenadas del vértice. Segundo punto que necesito encontrar es la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y es el valor de C. Por lo tanto, la intersección con el eje Y me fijo cuánto vale C. C vale 5, entonces la intersección con el eje Y va a ser 5. Va a cortar o cruzar al eje Y en el número 5 de Y. Por último, el tercer punto que necesito es la intersección con el eje X. Intersección con el eje X, que son las raíces de la función, raíces o ceros. Para encontrar la intersección con el eje X tenemos que usar la formulita que dice que x1, 2, va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Bien, entonces empezamos a reemplazar. x1, 2 va a ser igual a menos b. ¿Cuánto vale b? 4. Entonces menos 4. Menos 4 más menos raíz cuadrada b cuadrado, de vuelta b vale 4, me queda 4 al cuadrado.
menos 4, sigo la fórmula, por A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 1. Entonces por menos 1. Por menos 1, por C, y C vale 5. Entonces por 5. Todo esto dividido 2 por A, que A vale menos 1. Hacemos la cuenta. Este más menos después los vamos a separar. Por ahora lo dejo así. X1,2 va a ser igual a menos 4 más menos raíz cuadrada. Y acá tengo que separar en términos. Primero resuelvo la potencia y toda la multiplicación junta. 4 al cuadrado, 16. Menos por menos, más por más. 4 por 1, 4, y 4 por 5, 20. Todo esto dividido 2 por menos 1, que me da menos 2. Seguimos. Ahora me queda resolver la suma que tengo adentro de la raíz, el discriminante. X1,2 es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 20 es 36. 36 es un número positivo mayor que 0. Eso quiere decir que voy a tener dos raíces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si el discriminante me da un número positivo, o sea mayor a 0, voy a tener dos raíces, o sea que va a cortar al eje X en 2 puntos. Resolvemos la raíz cuadrada de 36. Me queda que x1,2 es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 36, que me da 6, todo esto dividido menos 2. Ahora que resolvimos esta raíz cuadrada, voy a separar este más de este menos y el x1 del x2. Entonces me va a quedar x1 se va a llevar el más, por lo tanto me va a quedar que x1 es igual a menos 4 más 6 dividido menos 2. Y el x2 se va a llevar el menos de acá abajo y me va a quedar que menos 4 menos 6 dividido menos 2. Hago la cuenta para obtener el valor de x1 y el valor de x2. Tenemos menos 4 más 6 es 2 positivo. 2 positivo dividido menos 2 me da menos 1. Acá tenemos la primera raíz. Vamos con la segunda. Menos 4 menos 6 es menos 10. Y menos 10 dividido menos 2 me da 5 positivo, porque menos por menos, más. Por lo tanto, va a cortar al eje X en el punto menos 1 de X y en el punto 5 de X. Con todos estos datos voy a hacer el gráfico de la parábola. Entonces, tengo que tener acá los ejes cartesianos. Lo primero que voy a marcar es la coordenada del vértice, que tiene coordenada 2 de X y 9 de Y. Entonces unimos 2 de X con 9 de Y. 2 de X con 9 de Y. Acá tenemos el vértice. Lo segundo que voy a marcar es la intersección con el eje Y, que es en el valor de C, en 5 del eje Y. Busco el 5 del eje Y y lo marco sobre el eje Y. Tercer punto que tengo que marcar son las raíces, donde corta el eje X. Y me quedó que la primera raíz es en menos 1. Entonces marco el menos 1 de X, que lo tengo acá. Y la segunda raíz me quedó 5 positivo de X. Entonces voy al eje cartesiano y marco el 5 positivo de X, que lo tengo acá. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que el X vértice era el eje de simetría? Miren, tenemos acá el eje de simetría, ¿no? Miremos las raíces. Tenemos desde el eje de simetría 1, 2, 3 lugares hasta la primera raíz. Y para el otro lado 1, 2, 3 lugares para la segunda raíz.
siempre las raíces me tienen que quedar a la misma distancia del eje de simetría. Si no me quedan hacia la misma distancia es porque hay algo que está mal. Bueno, una vez que marcamos estos 3 puntos, las coordenadas del vértice, la intersección con el eje Y y las raíces, tengo que formar la parábola, que ya sabemos que va a ir hacia abajo porque el valor de A es negativo. Siempre me voy a posicionar en el vértice, que está acá, y voy a darle la forma de la parábola pasando por todos los puntos marcados. Bueno, a mí se me va a complicar un poquito hacerlo desde la computadora, pero ustedes que lo hacen en una hoja, ¿sí? Acá tengo que tener una forma redondeada, no es un triángulo ni una montaña. Entonces, acá viene redondito y voy a tratar de darle la forma pasando por todos los puntos. Acá estamos pasando por la intersección del eje Y, tengo que hacerlo pasar también por la raíz, y ahí tengo la primera parte. Ahora hago lo mismo con la segunda parte. Si se quieren ayudar, como yo sé que el eje de simetría me divide la parábola en dos partes exactamente iguales, si acá tengo 2 lugares hasta este punto, puedo marcar también 2 lugares para el otro lado y ayudarme para darle una mejor forma a la parábola. Y ahí vamos haciendo para el otro lado. Bien, salió bastante bien a pesar de que lo estoy haciendo desde la computadora. Bueno, acá tenemos nuestro gráfico de la parábola completo. Bueno, espero que hayan entendido. Yo sé que es un tema nuevo y un poco complicado, pero cualquier duda me van preguntando al WhatsApp y yo los voy a ir guiando. Saludos chicos, mucha suerte.